Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos ha tocado presentar la tercera mesa de debate enfocada en el primer capítulo de la obra de Todorov, Betán, La conquista de América. El primer apartado del capítulo titulado El descubrimiento de América ya abre denotando la intención del autor, diferenciar la percepción del yo y del otro, encaminándose rápidamente a definir al yo como un conjunto extraño y heterogéneo, donde el otro no es necesariamente el opuesto al yo. Y como él mismo lo explica, el yo es otro y a la vez otros yos son los otros. Y distingue al yo propio como un punto de vista y a la vez a los otros como individuos. Así se dan configuraciones de otros y otros creando una colectividad relacionada al yo, a la que pertenecemos, creando un nosotros. Estos otros que pertenecen a nuestro conjunto pueden estar diferenciados, como por ejemplo las mujeres en la sociedad o los extranjeros, haciendo difícil encontrar el límite de todo el conjunto. Aquí es donde el autor hace un paréntesis dedicado a expresar la dimensión de su intención, que es moralista, principalmente alejándose de lo histórico al poner en primer lugar al presente y no al pasado, tomando una aproximación más narrativa con respecto a este hecho histórico. Y el autor se embarca a contarnos la historia ejemplar que contestará a la cuestión de cómo enfrentarse al otro. Para esto, el relato elegido está en ese conjunto de obras del siglo XVI, enfocadas en la conquista de América, donde primará el punto de vista de los españoles hacia los indios como tema principal, a excepción de Moctezuma, siendo los relatos focalizados en las regiones del Caribe y México. Los motivos de esta elección se refieren a la magnitud del descubrimiento de América, pues fue el choque más grande que ha sufrido la humanidad. Siempre se supo más o menos de la existencia de Asia o África, pero el descubrimiento de América fue algo inesperado a una magnitud no superada hasta la fecha, ni por otros hitos históricos como el alunizaje, en el sentido de enfrentarnos a unos seres que se sabe que están ahí, pero son completamente desconocidos, refiriéndonos por supuesto a los indios. Además del hito en la historia que significó este descubrimiento, con el ser humano por fin encontrándose con la totalidad a la que pertenece, poniendo a Colón como el iniciador de la modernidad. Este relato inicia con Colón, un hombre valiente que se enfrentó a la incertidumbre, que no era capaz de saber si de verdad estaba yendo hacia un abismo infinito o si siquiera podría regresar. Pero más allá de ello se hace evidente su búsqueda por oro, siendo remarcado como su objetivo principal y la razón por la que viajó de isla en isla. Nuestro Señor me aderece, por su piedad, que halle este oro. Un fragmento de sus diarios. Claro que no fue lo único. Vemos cómo la promesa por riquezas y tierra fueron usadas para apaciguar los ánimos de los marinos, los cuales no sabían si saldrían vivos de aquel viaje. Además, los diarios de Colón iban dirigidos a los reyes, entonces la promesa de oro debía seguir vigente. Claro que el no encontrar oro puede ser visto como el fracaso de su labor. Volviéndonos a enfrentar a la verdadera intención de Colón, que si bien buscaba oro por el reconocimiento, parecía tener un objetivo más idealista, descrito como buenas intenciones, relacionadas a las ilusiones de los relatos sobre reyes orientales, quedando estos descubiertos como el ánimo cristianizador de Colón. La expansión del cristianismo es más importante que el oro, como revela su carta al Papa Alejandro VI. Yo espero en nuestro Señor de divulgar su santo nombre y evangelio en el universo. La victoria universal del cristianismo es el verdadero motor central de Colón, revelado así en sus actos como no viajar los domingos o mostrarse agradecido al naufragar en Nochebuena. La búsqueda de riqueza se convierte en el medio de oportunidad para la empresa evangelizadora. Colón quiere ir en un viaje que se asemeje a las cruzadas, pero sin los recursos nadie lo escucharía. Descubrir una ruta para comerciar con China le daba una excusa. Desde sus peticiones a los reyes hasta su carta al Papa, muestran este proyecto. Así que cuando le ofrece a la reina los 50.000 de pie y 50.000 de caballo, inicia el descubrimiento, aunque sin encajar con el plan original. El ánimo evangelizador de Colón y su obsesión por las cruzadas muestran una religiosidad arcaica para su época.
Su propuesta con los reyes de usar un porcentaje de ganancias de la conquista para financiar la recuperación de la Tierra Santa lo dejan muy en claro. Para Colón, lo humano no es tan importante como lo ideal, y él ve un ideal extremo y absoluto en lo religioso. Por otra parte, su gran labor en cuanto al descubrimiento parece tener una vastedad que la hace suficiente para su propio propósito, volviéndose así el descubrimiento de la naturaleza una acción para su propósito mismo. Quiero ver y descubrir lo más que yo pudiere. Queda patente en sus diarios el 19 de octubre de 1492. Desde ese punto se ve un interés por explorar y descubrir cada vez más. Pero este queda marcado tan solo como el punto de partida. Para seguir con nuestra exposición, cabe hablar sobre este punto que es el llamado Colón hermeneuta. Claramente el título o subtítulo haciendo alusión a la hermenéutica, la disciplina que está encargada de estudiar todos esos procesos de interpretación o en todo caso los procesos de semiosis. En este caso los que funcionan en Colón mientras descubre, entre comillas, América. Bueno, para entrar en este tema hay que tener en cuenta que hay 3 tópicos en los que se mueve Colón constantemente. Uno de ellos sería el tópico divino, el segundo el natural y el tercero el humano. El humano está mucho más ligado a lo que es el lenguaje, pero eso ya lo veremos en adelante. Para entender todo esto hace falta partir desde el tópico divino. ¿Qué es lo que pasa? Estoy seguro que varios sabrán que el nombre Cristóbal Colón en realidad fue algo creado por él. O sea, no es arbitrario, de hecho está bastante motivado el hecho de que la palabra colonizar esté derivada de Colón. Y de hecho su nombre, Cristóbal, señala el autor que el nombre Cristóbal en realidad lo que significa el que trae a Cristo. Y es aquí uno de los puntos claves. Ya sabemos por lecturas anteriores que dentro de lo que cabe el descubrimiento de América hay una percepción que es que Colón es el descubridor de América precisamente por esto, precisamente porque Dios quiso que así fuera. Es una percepción que fue popularizada bastante por de las Casas, Bartolomé de las Casas, y es la que Todorov defiende como principal motivo por el que Colón viaja a América. Ya hemos visto en la introducción que cuáles son las motivaciones de Colón. ¿Es el oro? ¿Es el oro en realidad? No, pues el oro es un medio. El oro, lo único que hace el oro es permitirle a Colón seguir con su viaje. En todo caso, el móvil principal, como hemos señalado, ha sido evangelizar. La evangelización. Llevar a Cristo, como dice su nombre, y de paso financiar la conquista de Jerusalén. Pero esto también tiene otra dimensión, y es que en lo divino se empiezan a configurar algunos procesos hermenéuticos de Colón. ¿Cuáles serían estos? Para empezar, con este tipo de cosas surge la interpretación finalista, de que todo tiene una motivación. Mejor dicho, todo tiene un fin. Todo tiene un fin y para llegar a ese fin, todo debe ser lógico y conectado. Vamos a explicar esto mejor. Como sabemos, en la filosofía griega se fundan 2 escuelas, principalmente. Una es la platónica y la otra es la aristotélica. Sabemos que la aristotélica, en gran parte, va a ser la que motive el desarrollo del método científico y de una de las vertientes de investigación, que básicamente se basa en resultados empíricos, analiza fenómenos individuales, fenómenos particulares, de manera empírica y, mediante la conjunción de estos, su construcción y su planteamiento, se va a llegar a una conclusión lógica y comprobable. Sin embargo, y como signo de pensamiento colonial, Colón va a ir con la otra perspectiva finalista, que es la que funciona exactamente al revés. Claro, él no niega que existan experiencias particulares, individuales, pero estas no llevan a ninguna conclusión. De hecho, la conclusión ya está planteada desde un inicio, y esa conclusión va a buscar comprobarse con los viajes. De esta manera, Colón, por ejemplo, piensa que existen sirenas.
tiene todo un constructo de mitologías occidentales, y cuando llega a América las empieza a comprobar. Cuando ve manatís dice, son sirenas, simplemente no son tan bellas. Hay muchas citas, de hecho. Todorov en todo su ensayo usa esa técnica de las citas constantes. Citas constantes sobre los diarios de Colón para que se vea textualmente cómo pensaba. Y a esto se suma la idea de que había un paraíso terrenal perdido en el fin de Oriente. Hay que recordar que en realidad todo esto fue para encontrar las tierras del Gran Khan. Las tierras del Gran Khan, o sea, el emperador de China. Y entonces, bajo todo el bagaje de lecturas que conllevó Colón y todas sus hipótesis, él compartía esta visión del paraíso terrenal perdido. De hecho, él creía que el mundo no era una esfera hecha y derecha, por así decirlo, una esfera perfecta, sino que en realidad el mundo tenía cierta forma de pera, tenía como una especie de bolita, así, una especie de pezón lo llama, de hecho, en el que debería estar el paraíso terrenal. Y es así como también en los diarios de Colón vamos a ver esa percepción que tiene de la naturaleza. Todo es un paraíso para él. De hecho, está completamente maravillado. Y eso es una comprobación que él hace de su teoría, que es un paraíso terrenal. Además, en diversas esferas, por ejemplo la natural, se van a ver estas comprobaciones de este tipo. Por ejemplo, él va a decir que el mar Caribe en realidad es un río. Va a decir esto por la cantidad de islas. O sea, él no acepta que sean islas, dice que es un continente y que el mar es un río. Y además eso también se manifiesta con el oro. O sea, y con la información que le dan los indios, que curiosamente no era confiable en el sentido de que Colón no conocía esa lengua. O sea, él no podía comprender lo que los indios le decían. Simplemente él lo que hacía era entender a su manera algunas cosas de las que decían los indios. Y si esas cosas que netamente él inventaba no concordaban con su forma de ver las cosas, de hecho, recurría a un argumento de autoridad y desestimaban esas cosas, alegando que los indios eran salvajes, primitivos y que gustaban mucho de acostarse con mujeres, siendo lo último un poco curioso, claro. Pues esto también tiene que ver con la retórica, la argumentación de Colón. Es una argumentación de autoridad. O sea, las lecturas que ha hecho, las investigaciones que ha hecho, los lectores que él considera imprescindibles, perdón, los autores que él considera imprescindibles en realidad, al estar afines con su pensamiento, pasan a ser la única verdad posible. Y es así como se vuelve a comprobar esto. Él ya tiene una conclusión lógica, una proposición en su cabeza. Lo único que está haciendo es ir a comprobarla. Y eso también tiene que ver, dice el autor, tiene que ver mucho también eso con el hecho de que le mintiera constantemente a sus tripulantes. Sabemos que cuando se estaba llevando el registro de las leguas, él intencionadamente dicen que ponía menos de las que había. Lo que dice el autor es que posiblemente eso haya sido porque él lo que buscaba al reducir eso era apegarse a las lecturas que había tenido, porque en las lecturas decían que eran 750 leguas, y si eran menos o más, pues eso sería una contradicción a su hipótesis, lo cual no era admisible bajo este tipo de argumentaciones. ¿Por qué? Porque él iba a comprobar, no iba a descubrir cosas nuevas y generar nuevas conclusiones, iba a comprobar las que ya tenía. Y eso también tiene que ver con todo esto. También esto pues se debe relacionar a lo que es el aspecto de lo divino, porque como ya hemos dicho, Colón era una especie de cruzado frustrado. De hecho, fue bastante ridiculizado en su época precisamente por eso. Entonces, gran parte de esta cruzada, entre comillas, va a ser reivindicar su posición como el enviado de Dios. Esa percepción ya me lo hemos visto con O'Gorman, como voy mencionando, pero es importante entender qué concepción tiene de sí mismo. Él es un elegido, es alguien que va a propagar la palabra de Cristo en los continentes que descubra. Y no contento con descubrirlos y propagar esta palabra, va a financiar la toma de Jerusalén con lo que encuentre. Es por eso que busca tan ansiosamente oro. A él no le sirve el oro en particular. Es algo que no le interesa.
lo único para lo que él quiere oro es para que los reyes de España no desestimen su cruzada y para tranquilizar a sus tripulantes y que no lo abandonen. Y también por esto muestra una gran despreocupación por lo humano. De hecho, el autor llega a afirmar que los indios eran parte del paisaje, no eran entidades individuales reconocibles, ni siquiera su lenguaje le importaba. Pero bueno, ese tipo de cosas se tomarán en adelante. A partir de ahora vamos a tocar más el tópico de lo que es la naturaleza. Y eso también es importante entender que la naturaleza para Colón está más cerca de Dios que los hombres. Por eso le dedica tanta importancia. Y para esto voy a dar voz a mi compañero. Aunque Colón siempre era finalista, hemos visto que era más perspicaz cuando observaba la naturaleza que cuando trataba de entender a los indígenas. Su comportamiento hermenéutico no es exactamente el mismo en un caso que en el otro, como podremos ver más adelante a detalle. Los escritos de Colón, y muy particularmente el diario del primer viaje, revelan una atención constante a todos los fenómenos naturales. Peces, pájaros, plantas y animales son los personajes principales de la aventura que relata. Y en uno de sus escritos, Colón dice: "Y vi muchos árboles muy deformes de los nuestros, y de ellos muchos que tenían las ramas de muchas maneras, y todo en un pie. Y una ramita es de una manera y otro de otra, y tan disforme que es la mayor maravilla del mundo cuanto es la diversidad de la una manera a la otra. Un ramo tenía las hojas a otra manera de cañas y otro de manera lénstico, y así en un solo árbol de 5 o 6 de estas maneras y todas tan diversas". Colón era muy atento a los animales y a las plantas, y sobre todo para lo relacionado con la navegación, y él se conmina a sí mismo de la siguiente manera: "Y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño y tiente mucho el navegar, porque así cumple, las cuales serán grandes trabajos". Y fue así donde Colón empezó a notar todo, referente a las estrellas, los vientos, las profundidades del mar, el relieve de la costa y más. El resultado de estas observaciones es que Colón logra verdaderas hazañas en materia de navegación, a pesar del naufragio de su nave. Siempre sabía elegir los mejores vientos, las mejores velas. Michel de Cuneo, que era un compañero del segundo viaje, Colón lo describe como: "Durante las navegaciones le bastaba mirar una nube o una estrella en la noche para saber lo que iba a suceder y si iba a haber mal tiempo". En otras palabras, sabía interpretar los signos de la naturaleza en función de sus intereses. Durante todo el primer viaje de travesía de Colón, él busca indicios de tierra y los encuentra, claro, solo una semana después de su partida. Pero con el transcurso vieron mucha hierba, y muy a menudo era hierba que juzgaban de ser de peña, donde en sus escritos normalmente solía poner "estamos cerca a tierra", y igual pasaba cuando se generaban los lloviznos sin viento, lo cual él decía "estamos cerca a tierra". Veían una ballena y Colón decía que estaban cerca a tierra, porque siempre andaban cerca, según él le entendía. Colón veía señales todos los días y sin embargo, ahora sabemos que esas señales no eran ciertas, puesto que no llegaban a tierra sino ya el 12 de octubre, o sea, más de 20 días después. Colón en tierra decía que estaba convencido de antemano, que creía que había grandísimas riquezas y piedras preciosas y especiarías en ellas, en todo ese terreno. Y a veces esas afirmaciones, da esa convicción, se mezcla ingenuamente con la admisión de ignorancia. Colón decía: "Creo que
Hay en ellas muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho para España, para tinturas, medicinas de especería y más. Mas yo no lo conozco, de lo que llevo gran pena. Y Colón también decía, y después hay árboles de 1000 maneras, y todos con grandes frutos, y todos huelen que es maravilla, y yo estoy el más apenado del mundo de no conocer, porque soy bien cierto que todos son cosas de valía. Durante su tercer viaje, sigue con ese mismo esquema de pensamiento. Piensa que esas tierras son ricas, pues desea que lo sean. Su convicción siempre es anterior a la experiencia. Colón se dirige más al sur, de allí navega al occidente en tan extremos calores. Se sabe que porque uno de sus corresponsales le había escrito a Colón que la mayor parte de las cosas buenas vienen de la región más caliente, donde los moradores de allá son negros o loros. Colón registra en su diario la información pertinente desde su primer viaje. La interpretación de los signos de la naturaleza que practica Colón está determinada por el resultado al que tiene que llegar. Su hazaña misma, el descubrimiento de América, está en relación con el mismo comportamiento. No la descubre, la encuentra en un lugar donde sabía que estaría, el lugar donde pensaba que se encontraba la costa oriente de Asia. Nunca acabaríamos de enumerar todas las admiraciones de Colón. Colón decía, toda aquella tierra es montañas altísimas, muy hermosas, y no secas ni de peñas, sino todas andables, y valles hermosísimos. Y así los valles como las montañas eran llenos de árboles altos y frescos, que era gloria mirarlos. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que es maravilla. Hay algunos hechos como los gallos de las más finas colores del mundo, azules, amarillos, colorados y de todos los colores, y otras pintadas de 1000 maneras. Y las colores son tan finas que no hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso al verlos. Y aquí en toda la isla los árboles son todos verdes, y las hierbas como en el abril en el Andalucía, y el cantar de los pájaros que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí, y las manadas de los papagayos que oscurecen el sol, y aves y pajaritos de tantas maneras y tan diversas de las nuestras, que es maravilla. Para describir su admiración por la naturaleza, Colón no puede dejar el superlativo. El verde de los árboles es tan intenso que ya no es verde para él. El olor era tan bueno y suave de las flores o árboles de la tierra que era la cosa más dulce del mundo que él sentía. Y decía que es aquella isla la más hermosa que sus ojos habían visto. Colón estaba consciente de lo que veía y de lo que decía, pero él juraba que no exageraba en nada. La conclusión de esta admiración ininterrumpida es lógica. Es el deseo de no dejar ya este colmo de belleza. Para él era un placer ver aquellas arboleras, aves, que le costaba poder dejar de verlas. Él concluye diciendo que fue una maravillosa experiencia ver las arboleras, la frescura, el agua clarísima y las aves y la amenidad que dice que le parecía no quisiera salirse de allí. La observación atenta de la naturaleza lo conduce pues en 3 direcciones diferentes: a la interpretación puramente pragmática y eficaz cuando se trata de asuntos de navegación, a la interpretación finalista, en la que los signos confirman las creencias y las esperanzas que uno tiene para toda otra materia. Por último, a ese rechazo de la interpretación que es la admiración intransitiva, la sumisión absoluta a la belleza, en lo que uno ama un árbol porque es bello, no porque podría utilizarlo como mástil de una nave o porque su presencia promete riquezas. Frente a estos signos humanos, el comportamiento de Colón habrá de ser finalmente más sencillo.
Buenas tardes, compañeros. Vamos a proseguir con la exposición. Colón hermeneuta, la esfera humana. Los signos humanos que Colón va a interpretar cuando llegue a estos territorios van a ser las palabras de la lengua, ¿no? Como ya sabemos, las palabras no son simples asociaciones entre el objeto y el significante, ¿no? También ya hemos superado esta concepción de la lengua, del lenguaje como un sistema determinado por la convención social, ¿no? Como sabemos, la lengua está atravesada por las distintas esferas de la práctica humana y su infinitud de dimensiones, y está atravesado por el sentido, por el significado que se construye desde varias perspectivas, posiciones, en determinados contextos, ¿no? La palabra no es un objeto fijo, ¿sí? Objeto fijo sin relación con el ser humano, está interiorizado en el ser humano y en sus prácticas. Este sentido se va a producir, va a tener una realidad intersubjetiva, ¿no? De esta forma, el lenguaje nos va a permitir evidenciar un marco, ¿no? Un marco interpretativo, un marco epistémico, que, valga la redundancia, va a interpretar los signos que se le va presentando al sujeto. De esa forma nos va a hablar Todorov sobre la obsesión, por ejemplo, que tiene Colón sobre los nombres propios y qué significan para Colón. ¿Por qué este uso de los nombres propios? Como ya sabemos, ¿no? El pensamiento, la ideología, el horizonte cultural de esta época está marcado por la filosofía escolástica, ¿no? Que tiene sus bases en el idealismo platónico, ¿no? Y es por eso que se nombra a Aristóteles, ¿no? Aristóteles en la metafísica y otros libros, ¿no? Que pertenecen al canon occidental cristiano, van a apuntar en la misma dirección, que es reforzar los dogmas, ¿no? Ya hemos visto cómo Colón interpreta todos los signos de la naturaleza, ¿no? A través del signo divino. Aristóteles nos va a decir que los nombres deben convenir con las propiedades y los oficios de las cosas, ¿no? Deben constituir el ser que denotan. Es decir, el objeto va a estar representado por la palabra. La palabra nos va a dar el significado del objeto, nos va a hablar sobre sus valores, sobre sus características, sus propiedades, ¿no? Es, por poner una metáfora, el objeto va a estar contenido dentro de la palabra, ¿no? Esa es la función que tiene. Es una función denotativa, más que connotativa, ¿no? De ahí que podemos interpretar la obsesión que tiene Colón, por ejemplo, por la autoinvención, ¿no? Podríamos llamarlo como una de las primeras prácticas de autoficción, ¿no? Es decir, Cristóbal Colón va a construirse a través de su nombre una imagen que va a representar, o tiene que representar, su lugar en el mundo y también el tamaño de su empresa, ¿no? Cristóbal hace referencia a Christum Ferens, ¿no? Traidor de Cristo. Y va a representar, nos va a dar luz sobre esta posición de evangelizadora y colonizadora que practicó Cristóbal Colón, ¿no? Y también esa fijación por parametrar su firma, ¿no? Una firma que hasta ahora no ha podido descifrarse, ¿no? Es un texto muy hermético, unos signos muy herméticos, no se pueden. Y también este cambio que hubo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dos firmas. Una que se repiten los mismos signos de la S, la X en la otra. Tenemos, ¿no? Cristo Ferens, ¿no? Crispo Ferens. Y en la otra es almirante, ¿no? Firma así, almirante Cristo Ferens.
Aparte de esta obsesión con los nombres propios, también esta obsesión por los nombres propios se va a trasladar al renombramiento de los territorios, ¿no? Este bautizo, por llamarlo de una forma, de los territorios va a seguir un orden de importancia, una jerarquía. Y esta jerarquía va a estar determinada, ¿no? Va a seguir un patrón cronológico y va a surgir el nombre justo, ¿no? Que se le va a atribuir a estos territorios. Colón llega a estos territorios como interpreta este espacio, ¿no? En estos territorios, el territorio americano, como un territorio, por llamarlo así, virgen, ¿no? Es donde no ha llegado todavía la civilización, donde nada tiene nombre, ¿no? Como la novela de 100 años de soledad, que para nombrar las cosas tenía que señalarse con el dedo. Esa puede ser una referencia clara a la relación que estableció Colón con estos territorios. Por lo tanto, se necesitaba asignarles un nombre, ¿no? Y estos nombres van a estar determinados por la jerarquía, ¿no? La jerarquía de poder. Dentro del imaginario de Colón, primero va a estar Dios, ¿no? Luego va a seguir la Virgen María, luego va a seguir el rey de España, la reina, y así sucesivamente, ¿no? Hasta dotar todas esas figuras de poder dentro de la organización social de la época, ¿no? Y el imaginario y el horizonte cultural. Por lo tanto, va a bautizar a la primera isla que llegue como San Salvador, en honor a Dios, ¿no? Y así va a proseguir. Él sabe que estos territorios tienen nombre, pero los ignora, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Esta actividad de renombrar, ¿no? Estos espacios, estos territorios, va a llegar hasta los naturales, ¿no? Va a bautizar a los naturales, les va a dar un nombre, y eso es una práctica muy constante, ¿no? Dentro de la colonia y posteriormente dentro de la colonización, ¿no? Se va a bautizar a las personas con un nombre castellano. A los indios que lleva, ¿no? Les va a poner un nombre, ¿no? Les va a poner un nombre. Seguimos. Ahora, estas palabras de la lengua, yo lo he tratado de esquematizar así. Va a tener dos matrices, ¿no? Una matriz, el idioma como una matriz interpretativa, y también va a tener una matriz ideológica occidental. En cuanto a la matriz, al idioma como una matriz interpretativa, vamos a poder ver que Colón no va a tomar las lenguas que se hablaban en estos territorios como idiomas, sino los va a tomar como balbuceos, ¿no? Va a haber un conflicto por tratar de entender qué es esto esos sonidos que están produciendo los naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de idioma que maneja Colón, a pesar de, como dice Todorov, que es un políglota, es un hombre de mar, por lo tanto su relación con el idioma es una relación muy dinámica, ¿no? Sabe en sus textos, aunque no domina bien los idiomas, vemos cómo esta escritura transita por el español, por el italiano, por el portugués, por el genovés y todas esas variantes, ¿no? De la época. El concepto que va a tener el idioma son las lenguas romances, ¿no? Estas lenguas que provienen del latín, y también las lenguas orientales, pero que tienen una misma matriz, y eso las hacen, aunque diferentes, pertenecen a un concepto de idioma, de lenguaje. Pueden ser entendidos, ¿no? Son diferentes, pero pertenecen al mismo nivel. Es por eso que
cuando llega a estos territorios, al escuchar a los naturales y pedirles información, y estos estaban hablando, hace una práctica, trata de encontrar el sentido de la palabra y el significante, relacionándolo con las palabras de su idioma, del castellano, ¿no? Estas lenguas romances. Cuanto más distante estén, cuando no va a Colón va a tratar de buscar una equivalencia de esas palabras en las palabras de las palabras de los naturales en el idioma de Colón, ¿no? Y es por esto que va a haber muchas confusiones, ¿no? Todorov plantea el caso de la palabra cacique, ¿no? Luego el nombre de esta palabra, ¿no? Cariba, que Colón lo va interpretando buscando una equivalencia, ¿no? Fonética, y lo va a ir relacionando al Gran Khan, ¿no? Entonces va a pensar que este es el reino del, como dice Cariba, entonces se está refiriendo al reino del Gran Khan, ¿no? Entonces no oye Cariba, oye Caniba, y esto lo hace relacionarse a la gente o al pueblo del Gran Khan, ¿no? Entonces, de ahí tenemos una matriz ideológica occidental que tiene relación con lo anterior, ¿no? Colón va a tomar dos posturas en cuanto a la lengua de los naturales. Va a admitir que es una lengua, pero que no sea diferente, es decir, que tiene una misma matriz, como ya les dije, ¿no? Que están hablando un español, pero no lo están hablando bien, no está bien hablado, ¿no? Se equivocan al nombrar las cosas, a eso se refiere. Colón piensa que están nombrando más las cosas, ¿no? Esto no es Cariba, este es el reino del Gran Khan. No están nombrando, no saben utilizar el idioma bien, no saben hablar, hay que enseñarles a hablar. Y otra postura es la reconocer que es diferente, es una lengua diferente, ¿no? Pero negar que sea una lengua. Es decir, lo que hablan no es una lengua, son sonidos, ¿sí? Son sonidos, son balbuceos, como va a decir más adelante. Ahora, como les dije, estas palabras de la lengua están atravesadas por un significado, un sentido. Estos actos de nombrar, interpretar, ¿no? Suponen un acto ritual, ¿sí? Están encerrados dentro de un ritual, el ritual de la posesión, por ejemplo, cuando llegan a un lugar, deben bautizarlo y lo bautizan en nombre o lo ascriben mediante este ritual, ¿no? Donde está presente la Biblia, el nombre de los reyes, para como territorios que pasan al poder de la corona. Este ritual va a significar una propiedad, ¿no? Es necesario este acto ritual, muy aparte de lo que posteriormente va a ser el ejercicio de la letra, ¿no? De todos estos mecanismos burocráticos de la monarquía para escribir territorios, ¿no? Que deben tener una autorización papal y todo eso, que también son unos ritos, ¿no? Pero todos estos ritos, todos están dirigidos, me parece, a ostentar la propiedad, a escribir a ese territorio, a una propiedad, y también niega una presencia previa, niega la presencia del otro, por decirlo así. Sí, el hecho de renombrar, el hecho de bautizar, está negando la existencia previa de esos sujetos. No se busca comprender, ¿no? Se busca ascribirlos dentro de un poder, ¿no? Eso es todo. Colón y los indios. Colón habla de los indios porque forman parte del paisaje. Siempre aparecen entre las anotaciones de la naturaleza. Cito:
En las tierras hay muchas minas de metales y hay gente en inestimable número. Cartas a Sant'Ángel. Siempre en lo que hasta allí había descubierto iba de bien en mejor. Así en las tierras y arboledas, y hierbas y frutos y flores como en las gentes. Diario de Colón. La primera mención de los indios también es muy significativa. Cito: luego vinieron gente desnuda. Este rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres. Los parieron y así las mujeres sin algún empacho. Esta desnudez es tanto física como espiritual para Colón. Cito: me pareció gente muy pobre de todo. Cierro cita. A los ojos de Colón, los indios son seres despojados de toda propiedad cultural, ausencia de costumbres, ritos y religión. Cito: esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda, como dicho tengo, sin armas y sin ley. Ellos no tienen secta alguna, ni son idólatras. Sin ley, sin lengua y sin religión, sin embargo, los indios muestran una cultura material a la que Colón toma una actitud de coleccionista de curiosidades, nunca como un intento de comprensión. A Colón tampoco le asombran que esos indios se parezcan entre sí. Colón los describe similares porque todos están desnudos, privándolos de características distintivas. Actitud de admiración. Colón decide admirarlo todo y en primer lugar la belleza física. Cito: muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Esta admiración decidida de antemano también se extiende al plano moral. Son gentes, declara, muy buenas y no se preocupa por fundamentarlo. Cito: son la mejor gente del mundo y más mansa. Colón cambia de parecer de un extremo a otro. De buenos pasan a ser malos, cuando después de haber naufragado en Jamaica, escribe: cercado de un cuento de salvajes y llenos de crueldad y enemigos nuestros. Acá vemos una caracterización ineficaz, primero porque es subjetivo y segundo porque corresponden a estados momentáneos y no a características estables. Vienen de una pragmática de una situación y no por el deseo de conocer. La percepción de Colón. Colón percibe la generosidad y cobardía como rasgos de los indios, y estas observaciones proporcionan más datos sobre Colón que de los indios. A falta de comunicación, los indios y Colón empiezan un intercambio de objetos. Cito: les di otras cosas, muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer. Cierro cita. Colón les entrega trozos de vidrio y ellos, a cambio, los indios, le dan oro y cosas preciadas. Lo que pasa es que Colón no entiende que los valores son convencionales. El oro no es más valioso que el vidrio en sí, solo dentro del sistema europeo de intercambio. Un sistema de intercambio diferente equivale para él a la ausencia de sistema, y de ahí llega a la conclusión de el carácter bestial de los indios. Este sentimiento de superioridad engendra un comportamiento proteccionista. Colón prohíbe trueques que él considera escandalosos a sus marineros. Sin embargo, él es el primero en dar cosas exóticas. Cito: le di unas cuentas muy bonitas de ámbar que yo traía al pescuezo y unos zapatos colorados y una almarraza de agua de azahar, de que quedó tan contento que fue maravilla. Cierro cita. Los indios encuentran otros usos para los regalos de los españoles, por ejemplo las agujas, que las pasan a usar para sacarse las espinas que tenían incrustadas en los pies, por ejemplo, y para limpiarse la suciedad de los dientes. Colón declara que los indios son la gente más generosa del mundo y con esto contribuye al mito del buen salvaje. Colón tampoco entiende o no comprende del todo si los indios tienen propiedad privada. Esta ausencia del bien privado explicaría los comportamientos generosos de los nativos. Los nativos hacen un uso común de todo, entran a la casa de otros y, por lo que cuenta Colón, hacen uso normal tanto de las comidas como de lo que hay, y pronto pasan a hacer lo mismo con los españoles. Pero con los españoles toman esto como un hurto,
Entonces los pasan a considerar ladrones y salvajes. Colón hace que los castigue olvidando su anterior percepción. Con el discurso de cobardía pasa el mismo proceso. Cito: son sin armas y tan temerosos que a una persona de los nuestros fuyen cientos ellos, aunque burlen con ellos. Cierro cita. Colón nunca sale de sí mismo, no se tiene la impresión de que los entienda. Frente a cómo los perros de caza ahuyentan a los indios, él ve un reforzamiento de esta idea, pero nuevamente cambia de parecer cuando regresa un año después a la isla española y encuentra a los españoles que dejó ahí asesinados. Colón hace un esfuerzo adicional. Durante el segundo viaje le pide a Fray Ramón Pané que haga una descripción detallada de las costumbres y las creencias de los indios, e incluso deja como prefacio de esta descripción una página de observaciones etnográficas. Colón afirma: idolatría u otra secta no he podido conocerles. Sin embargo, luego agrega: las palabras que dicen no las entiende ninguno de los nuestros. Su atención se fija entonces en la revelación de una superchería, que todo aquello que ellos adoran simplemente son objetos vanos. ¿Podemos adivinar a través de las notas de Colón cómo perciben los indios por su parte a los españoles? Apenas. Toda la información está viciada por el hecho de que Colón ya ha decidido de antemano sobre todo, incluso el tono admirativo, el que los indios admiren a los españoles y los vean como dioses. El lado humano de los españoles es su sed de bienes terrenales, el oro y eventualmente también las mujeres. Cito: uno de los indios que traía el almirante habló con el rey. Le dijo que como venían los cristianos del cielo y que andaban en busca de oro. Cierro cita. Esta frase era cierta en más de un sentido, simplificando hasta la caricatura que los conquistadores españoles pertenecen históricamente al periodo de transición entre una Edad Media dominada por la religión y la época moderna que colocaba los bienes materiales en la cumbre de su escala de valores. Hay dos componentes respecto a su percepción en el siglo siguiente y prácticamente hasta nuestros días en la relación de todo colonizador con el colonizado. Esta es el asimilacionismo y el de superioridad o inferioridad. En el asimilacionismo se piensa en los indios como seres humanos completos, con los mismos derechos, viéndolos no solo como iguales, sino como idénticos, desembocando en una proyección de los valores de los demás. Sin embargo, en el otro, la diferencia se traduce en términos de superioridad o inferioridad. En este caso, obviamente los superiores son los españoles y los inferiores los indios. Se niega la existencia de una sustancia humana que no sea un estado imperfecto de uno mismo. Estas dos figuras elementales de la experiencia de la alteridad descansan en el egocentrismo, en la identificación de los propios valores con los valores en general, del propio yo con el universo, en la convicción de que el mundo es uno. Entonces, por una parte, Colón quiere que los indios sean como él, como los españoles. Es asimilacionista en forma inconsciente e ingenua. Su simpatía por los indios se traduce, naturalmente, en el deseo de verlos adoptar las costumbres del europeo. Cito: deben tomar vuestras altezas grande alegría porque luego los harán cristianos y los habrán enseñado en buenas costumbres de sus reinos. Cierro cita. Nunca hay una justificación de este deseo de hacer que los indios adopten las costumbres españolas. Es una cosa evidente por sí misma. Bueno, para concluir la exposición y el episodio de descubrir en la conquista de América de Todorov, voy a referenciarme con el tema de Colón y los indios. Bueno, ya tenemos muy claros los criterios para contextualizarnos en la fuente, que es el diario de Colón.
bueno, ¿qué nos referenciamos con Colón y los indios? Nos referenciamos de que los primeros bosquejos donde se menciona a los indios son más que nada por un tema necesario, ¿no? Necesario de referenciar el paisaje, la naturaleza y por ende también a los indios. No tanto un fin en sí, de conocer sus costumbres o su cultura. Eso no hay allí para empezar para Colón desde esta visión eurocentrista, que es lo que es muy poderosamente arraigada en cómo ven, en la forma de ver los europeos y los americanos, está lo de que son seres que no tienen lengua, no tienen religión, no tienen cultura, ¿no? Hay un proceso de asimilación que es el de entender sus valores a partir de los suyos propios. Hay un egocentrismo aquí. Y entonces, inicialmente, dentro de las cosas que ve Colón, los ve propicios, según él, a ser cristianizados. Esa es la asimilación, que es bastante ingenua y que ni siquiera la justifica. Él espera que los reyes de España los perciba como buenos candidatos a ser cristianos. Ahora, ¿son seres superiores o inferiores? Ambos son cosas más bien egocéntricas, ¿no? Él trata de dar equilibrio digamos, a que los españoles le dan la religión y toman por ello las riquezas de ellos. Evidentemente todo esto es muy contradictorio, ¿no? Colón plantea someterlos militar y políticamente y colocarlos en una posición de desigualdad, al evidentemente ellos no aceptar eso, ¿no? No todos aceptan ser evangelizados. Hay todavía una ideología esclavista para ese hombre, ¿no? Pasa el intento que hace Colón después de elaborar una visión de estos americanos para poder encajarlos dentro de la civilización de ellos, es tratar de clasificarlos, ¿no? Indios inocentes, indios idólatras, indios caníbales, pero para Colón no eran tanto esclavos, ¿no? O sea, eran un poco como objetos, casi. Es muy contradictorio. Es muy, muy, muy contradictorio. Inicialmente surge la idea de que se puedan ser cristianos, porque los ve vírgenes de toda religión, ¿no? Entonces, lo que se plasma en Colón sobre su visión sobre los americanos es todo con respecto a una construcción cultural, ideológica, europea. Nunca se preocupa por el tema en sí. Y entonces, inicialmente uno de los mitos es lo del buen salvaje, ¿no? Que son seres vírgenes en religión, en inocencia, pero por otro lado, luego con el tema del esclavismo, hay una base que es común, que es el desconocimiento del europeo sobre el americano y el americano sobre el europeo. Eso es muy notorio. Entonces podemos decir que también podríamos decir que la expansión espiritual está ligada a la conquista material, ¿no? Es algo que se vuelve constantemente, ¿no? O sea, a cuál es el verdadero fin de la expedición y cuál es la verdadera finalidad de ella. Entonces, es evangelizar, de propagar el evangelio, que es un poco también lo que trata de fundamentar Colón inicialmente.
porque es algo que conviene a la corona, ¿no? Colón plantea esto también de la esclavitud. La corona española no lo acepta porque ellos no necesitaban esclavos, ellos lo que necesitaban eran vasallos para poder seguir retribuyéndose, ¿no? Y bueno, también creo que es necesario al momento de decir que asociar a los mitos con Colón, como el del buen salvaje o el pobre perro esclavo en potencia, ambas corrientes tan egocentristas y tan contradictorias, ¿no? Lleva esa ambigüedad, ¿no? La alteridad humana, cómo se niega, cómo se revela y cómo se niega a la vez. Lo que me gustaría que quede claro es cómo Colón no persigue al otro y cómo le impone sus propios valores. ¿Qué es lo principal? ¿Cómo ve a los americanos? Hay una negación del sujeto. Porque esa es la disyuntiva, ¿no? O sea, si un indio queda colocado al mismo nivel que el ganado, o que es colocado al nivel de un súbdito. La decisión la tienen completamente ellos. Es interesante la contradicción, ¿no? Cómo Colón está asociada a esas dos vertientes, el buen salvaje y la del esclavo en potencia. Como señala Todorov, Colón ha descubierto América, pero no ha descubierto a los americanos. Eso es todo.